Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Antes de pedirles que tomen su lugar, quiero decir algo, ¿verdad? Qué bonita oración hizo el hermano Javier. Si pudieron identificar toda la carga de las peticiones a Dios, son muchas. Y entre ellas está que Dios permita que podamos comprender juntos el mensaje de esta tarde, hermanos, pero no para adquirir un mayor conocimiento, sino para estar conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Quiero pedirles, hermanos, que tomen su lugar. Y en esta tarde, hermanos, vamos a tener la oportunidad, como ya lo leímos en el programa, ¿verdad?, acerca del libro de Jeremías. Pero antes de entrar, hermanos, al libro de Jeremías, me gustaría comentar, hermanos, que el tema que me fue asignado en esta tarde lleva por título Un llamado al camino. Y la temática, hermanos, en general de este mes lleva por título Caminando con propósito. El tema, hermanos, del camino es un tema que, bíblicamente hablando, a mí me apasiona mucho. Creo que los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu, quizá en la teología que más profundizaron fue en la del camino. ¿Por qué? Porque podemos encontrar desde el primer libro hasta el último libro de la Escritura a un Dios ordenado, hermanos, a un Dios ordenado que construye de principio a fin y que tiene clara la meta de la existencia humana, que es la salvación de su creación. Es un Dios que desde el principio vemos cómo todo lo hace bueno y que a lo largo que va avanzando la Escritura nos permite ir encontrando distintos propósitos que acompañan el propósito central, que es vivir una vida plena junto con Él, y que los escritores pudieron comprender en cada uno de sus procesos históricos. Por lo cual hablar del camino, hermanos, a mí se me hace fabuloso, porque el propio Cristo, hermanos, una vez encarnado, Él le pone la guinda a esa teología y dice: yo soy el camino. Es Jesús como que interpretándolo todo, diciéndole a los que lo escuchan, acerca de lo que has profundizado, acerca de lo que has estudiado, ese soy yo. Y por eso, hermanos, hablar acerca del camino se me hace fabuloso para nosotros en nuestro tiempo, porque si bien es cierto buscamos comprender lo que la Escritura dice en su tiempo, hoy también nos preguntamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros, estudiar el llamado al camino. Y me gustaría comenzar, hermanos, preguntándonos ¿qué es el propósito en la palabra de Dios? El propósito como eso, como la meta. Y podemos encontrar, hermanos, a lo largo de los relatos bíblicos, que esa intención original de Dios para la creación precisamente es el propósito, uno de los propósitos fundamentales de nuestro Dios. Otro propósito que acompaña a este primero es la orientación que tenemos que tener nosotros como creyentes para poder alcanzar la plenitud en nuestro Dios. Es decir, esa vida plena y significativa que solamente aquellos que han decidido decir heme aquí pueden alcanzar a disfrutar. Pero ¿cómo podemos cumplir ese propósito? Bueno, la primera impresión, hermanos, es que dice la Escritura que a los que le conocieron y aceptaron a Cristo Jesús, entonces recibieron el gran regalo de ser llamados hijos de Dios. Ese es el primer gran paso, hermanos. Y si nosotros quisiéramos iniciar este proceso, igual viendo de frente a nuestro Dios con orden como Él lo es, fíjese cuál es el primer gran paso que el Señor nos pide dar: conocerlo. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de Cristo. Es decir, cualquier aproximación que busquemos a nuestro Dios puede ser eso, una aproximación. Pero solamente en Cristo, hermanos, es como nosotros llegamos a conocer directamente a Dios. Otra forma, hermanos, de acercarnos a ese propósito es disfrutando de la experiencia de su compañía. Y es que yo uso esta expresión de disfrutando porque la propia Escritura nos enseña
que el pueblo de Israel, presumiendo conocerle, aún no disfrutó de la presencia de aquel que era el camino. Si nosotros tenemos aquel que dice ser el camino en nuestra vida, nuestra experiencia, más allá de las dificultades, hermanos, se disfruta, porque estamos tomados de la mano de aquel que es el que guía nuestra vida. Pero esto, hermanos, no se puede disfrutar si no reconocemos la grandeza de Dios. ¿Y cómo podemos reconocer esa grandeza? Bueno, ejerciendo una correcta mayordomía de su creación, pero también asumiéndonos como parte de esa creación que camina hacia la plenitud en Cristo. ¿En dónde estaremos entonces citados, hermanos, dando inicio a este mensaje? ¿En dónde estamos parados hoy? Si tuviéramos la oportunidad de preguntarnos hoy, que ya lo estamos haciendo, ¿en dónde estamos parados hoy? Quizá podamos avanzar en algunas reflexiones, como por ejemplo, reconocer que Dios había escogido a un pueblo para amarlo y engrandecerlo. Y hoy, hermanos, ese pueblo, el ser parte de ese pueblo, ya no es exclusivo únicamente a una herencia de sangre, sino que ahora los que hemos decidido ser parte de ese pueblo, lo somos porque hemos decidido seguir a Cristo. Fíjese qué salto de calidad tan grande. Cristo es quien nos hace ser parte de ese pueblo amado. Ese pueblo que Dios había escogido, despreció, entendiendo esta expresión, dicha muestra de amor sublime por querer serle fiel a lo que ellos habían construido por cerca de 500 años de existencia. Hoy quizá nosotros, hermanos, llega este tema a nosotros en una edad madura, adulta, en la que podemos reflexionar sobre qué es lo que Dios nos pide hacer hoy en una etapa que seguramente no será fácil cambiar ciertos estándares de vida o ciertas percepciones de existencia, pero que son necesarias hacer si queremos caminar con nuestro Dios. Eso, hermanos, el haber despreciado el mensaje de Dios para Israel había tenido consecuencias catastróficas, y es así como entramos al mensaje en Jeremías. El haber enmudecido a la palabra de Dios los había llevado a ser, desde su comprensión, cautivos territorialmente hablando. También ideológicamente hablando, políticamente hablando, también en el aspecto cultural y religioso. La reflexión que hace el pueblo de Israel dentro de esta desgracia es: esto nos está pasando porque no decidimos tener a nuestro Dios en el lugar que le pertenece. Y por eso las reflexiones de los profetas tienen que ver con la idolatría. ¿A qué le dimos el lugar que le pertenece a Dios? ¿A nuestros ídolos? ¿A nuestros ritos? ¿Qué ocupó el lugar de Dios? Y es oportuno entonces, hermanos, partiendo de esta reflexión, hacernos también la misma pregunta. ¿Qué ocupa el lugar de Dios en nuestra vida? ¿A qué le hemos llamado Dios? ¿Qué ocupa la principal atención de nuestra existencia? Porque así como Israel reflexionó en lo que vivían, en la consecuencia de sus actos, hoy también nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Ellos, en el tiempo que se pronuncia Jeremías, habían sido resumidos, hermanos, y reducidos a casi nada. Estaban totalmente extintos, hermanos. Y de ese remanente pequeño que el Señor decide salvar, es que precisamente por medio de los profetas les entrega mensaje. Y es ahí, hermanos, cuando Dios se comunica con ellos por medio del profeta Jeremías. Por eso le quiero pedir que se ubique en la lectura de Jeremías capítulo 29 y que podamos entonces, hermanos, dar lectura de los versos 10 al verso 14. Dice la palabra de Dios así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para regresarlos a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán e irán y orarán a mí, y yo los escucharé, y me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad
y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Amén. Esa alabanza, hermanos, que canta este grupo, ¿verdad? El Mier San Marcos, ¿verdad? Cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de vida y mis labios de alabanzas, y entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Por qué? Porque yo ya no estaba aquí y el Señor cumplió su promesa de traerme aquí. Cuando nosotros alcanzamos, hermanos, a dimensionar lo que la Escritura nos dice por medio de estos procesos, entendemos entonces cómo las palabras de Jeremías tienen que ver con un Dios que dice, muy bien, así ha pasado lo que has vivido, pero hoy donde te encuentras no estarás allá para siempre. Esta es tu tierra, este es tu lugar y aquí estarás junto conmigo. Es un Dios, hermanos, podemos ver en esta cita antes de analizarla, que Dios se puede saltar a la perfección los procesos, ¿verdad? No serán 70 años, van a ser solamente 5. Y aquí estarás en tu casa. ¿Cuántas generaciones hay dentro de 70 años, hermanos? ¿Cuántas generaciones pudiéramos describir? ¿2? ¿3? 3 y media, dice mi hermano David. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo es llevado a Babilonia y regresa en 5 años, hermanos? En 7 años. ¿Hubieran reconocido a Dios? Seguramente que sí, ¿verdad? Hubieran dicho, grandes cosas ha hecho el Señor, como en los jueces, que veían el milagro y se les olvidaba, ¿verdad? Así se acababa el reinado del siguiente rey. Seguramente hubiera pasado algo similar, pero el Señor dice, vamos a esperar que muera una generación, una segunda generación, una tercera generación, y entonces tú regresarás al lugar de donde saliste. Y me gustaría, hermanos, que fuéramos viendo de manera simultánea lo que cada texto bíblico de esta lectura que leímos dice para su tiempo. Y es que en el verso número 10, Dios le está intentando decir por medio de Jeremías al pueblo que los actos que cometemos, hermanos, tienen consecuencias. Y un Dios, hermanos, que no es gracia y amor en su totalidad, pudiera haberse quedado en una palabra de juicio. Pero la intención del verso 10 es que el pueblo comprenda que aun cuando nuestros actos tienen consecuencias, Dios es un Dios de restauración. Y en medio de las consecuencias Él no abandona, Él se mantiene presente. Cuando Dios entrega esta palabra, hermanos, ustedes imagínense ser los que reciben el mensaje. Hacer este salto de tiempo al año 460 antes de Cristo y escuchar que ese lugar donde fluía leche y miel, donde todo era prosperidad y donde al parecer los pecados eran perdonados al por mayor por un Dios misericordioso, de momento se les entrega una palabra que dice ya no más. Las consecuencias han llegado y es necesario que tú pases por esto. Y sin embargo, hermanos, en medio del juicio, Dios le deja saber a su pueblo que todo va a estar bien. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún momento, hermanos, en el que creemos que nada va a estar bien? En el momento en el que nos encontramos, todo pinta de forma oscura. Pero tenemos a un Dios que nos dice, es necesario que pases por esto, pero todo va a estar bien. Tú estás conmigo, tranquilo. Es válido tener temor, pero yo estoy contigo. Nosotros somos ese pueblo también, hermanos. Esto es importante, hacer este salto a nuestra vida, porque si nos quedamos únicamente en el mensaje que ya hemos leído muchas veces a Israel, únicamente podemos reflexionar y nos podemos hasta conmover. Pero personalizar este mensaje en lo que ha pasado en nuestra vida le da un valor agregado, hermanos. Reconocer que en nuestro propio testimonio Dios no nos ha soltado en los momentos más frágiles de nuestra vida. Y en el verso número 11, hermanos,
Es un Dios que ya ha confrontado a su pueblo y que le ha hecho saber que hay consecuencias, pero que le hace saber que las consecuencias lo forman. Es necesario que viva esto mi pueblo, porque por medio de estas adversidades Él será formado y seguirán caminando, cumpliendo su propósito. Fíjese cómo es la Escritura, que nos permite darnos cuenta, con otras palabras, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios. Es decir, imagínese usted ser este pueblo que vive del amor de Dios y de repente Dios le dice, te vas a ir cautivo, pero la palabra de esperanza es, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Y que nosotros tengamos que experimentar una introspección de querer interpretar a Dios. ¿Qué mensaje de amor puede haber yéndome cautivo a un pueblo que no es mi pueblo? ¿Qué de ganancia puedo sacar en medio de la pérdida? Y sin embargo Dios, dentro de este proceso, Él le dice a su pueblo, es necesario que vivas esto para que se cumpla mi propósito en ti. Existen algunas explicaciones acerca de Dios, interpretaciones, hermanos, en el que a mí, con todo respeto, me gusta contradecirlas. Y es que hay algunos que piensan que Dios es un Dios castigador, hermanos. Y lo digo a título personal, yo no creo en un Dios castigador. Creo en un Dios que permite que sucedan las consecuencias de nuestros actos y que por medio de esas consecuencias nos da enseñanzas. Y es precisamente lo que podemos encontrar en textos como este. Un Dios que no evita que su pueblo confronte las consecuencias de sus actos, pero que lo acompaña, que camina junto a Él para que encuentre su verdadero rostro. En el verso número 2, hermanos, quizá las palabras más emocionales de Dios por medio de Jeremías dice, entonces tú me invocarás e iréis y me orarás. ¿Y qué dice Dios? Yo los escucharé. Algunos en nuestro dolor, hermanos, hemos creído que Dios no escucha nuestra oración. Sí, ¿verdad? Es natural en nosotros decir, Señor, pero ¿por qué no me escuchas, verdad? Buscamos una unción distinta en distinto ministro, pensando que es el que ora, ¿verdad? Pensando que el que lleva más años de carrera nos va a bendecir más. Y quizá, hermanos, lo que Dios nos está intentando decir en el camino es, ten paciencia, esto aún no termina, aún no llegamos al lugar al que te quiero llevar. Y por medio de las palabras del texto número 12, Dios nos dice, quiero volver a tener intimidad como tu Padre. Por eso no camines solo, háblame, que yo te escucharé. Yo te voy a escuchar, yo voy a inclinar tu oído y ahí sabré que eres tú. El verso número 3, hermanos, el Señor le dice al pueblo, vengan a mí con sinceridad, órenme con su corazón. No quiero nada más que sinceridad. Y lo voy a leer como lo dice Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo corazón. Es Dios diciéndole al pueblo, órame de todo corazón, con sinceridad. No busques construir el mejor discurso de oratoria. Solamente háblame como lo haces con tu Padre. Y en el verso número 14, hermanos, Dios le dice al pueblo, la calma va a regresar a ti. Los tiempos de calma y de plenitud volverán. ¿Cómo se los dice? Al final del verso 14 dice, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Es decir, el proceso de las consecuencias de tus actos habrán terminado. Y tú y yo volveremos a estar juntos, como ahorita estamos. Yo estaré contigo en la tierra que te prometí y disfrutarás de las mismas bendiciones que has disfrutado hasta hoy. Fíjese, hermanos, cómo estudiar este texto desde esta perspectiva del proceso histórico es importante. Jeremías escribe por ahí de lo que se conoce como el primer ciclo de la cautividad.
Es un proceso en el que todavía Jeremías no puede ver las consecuencias totales de la cautividad. Él apenas ha sido expatriado de su tierra. Y es ahí donde él emite estas palabras, hermanos. Me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y reflexionar entonces en las realidades, hermanos, que podemos encontrar cuando entonces meditamos en estos versos, preguntándonos cómo estamos nosotros. La primera columna tiene que ver con, yo le decidí nombrar así, la realidad del pueblo. Y en la segunda hay una promesa. En el primer texto, Dios le dice por medio de Jeremías, Babilonia representa el alejamiento de Dios y la salida de la zona de confort del pueblo. El pueblo estaba alejado de Dios. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Ese territorio de incertidumbre no será eterno. El lugar en donde se encuentra Israel no será para siempre. Y lo mismo es quizá lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. El lugar en donde nos encontramos, donde nos sentimos inseguros, donde hay dolor y adversidad, no será eterno. Es solamente un momento de nuestra vida. Y nosotros decidimos cómo encarar ese proceso, con o sin Dios. Y la alternativa de Dios es que lo hagamos con Él. ¿Por qué? Porque solamente en Él hay esperanza de seguir adelante y de alcanzar la plenitud. En el segundo verso existe una realidad, que es que existe un presente lleno de incertidumbre por desconocer el propósito del presente y el resultado del final. Cuando estamos en la boca de nuestros problemas, no vemos cuándo terminarán, ¿verdad, hermanos? Decimos, ¿cuándo acabará esto? Pero sin embargo, nuestro Dios sí sabe cuándo acabará. Y por eso nos invita a caminarlo con Él. Y la promesa para Israel es entonces que lo que viene le demostrará que ese proceso era necesario, es decir, que habrá valido la pena haber pasado por ahí. No sería lo mismo el cumplimiento del propósito de quien camina con Dios sin haber pasado por el fuego. El siguiente verso nos demuestra otra realidad. Israel se siente lejano a Dios y por ello piensa que Dios no responde. Pero la promesa de Dios es que si se pide con sinceridad y transparencia, entonces el Señor escuchará. No se trata únicamente de decirle a Dios lo que Él ya sabe, que es que la estamos pasando mal. Eso Dios ya lo sabe. Pero el llamado de Dios es, ahora dímelo con el corazón. Reconociendo por qué estás ahí. Señor, la verdad es que me equivoqué. A veces no usamos esas palabras, ¿verdad, hermanos? A veces cuando estamos en algo que nosotros buscamos, decimos, Señor, ¿quién sabe cómo es que llegué aquí? Y sí sabemos en algunas de las ocasiones. Y el Señor lo que busca es que al buscar su rostro, digamos con palabras, hermanos, no prescifradas, Señor, yo estoy aquí porque yo me lo busqué. Pero tanta es mi confianza en ti, que hoy, en donde ya no me dan mis fuerzas, te pido que tú hagas el milagro una vez más por mí. Es muy distinto, ¿verdad, hermanos? Buscar que el Señor nos crea, aun cuando intentamos desconocer que Él ya lo sabe todo. El siguiente verso, hermanos, nos muestra una realidad que por falta de propósito y claridad, la figura de Dios en su pueblo no es la correcta. Pero ¿cuál es la promesa? Que Dios promete ser encontrado si habita en el corazón de su pueblo. Y por último, el pueblo de Dios se encuentra humillado, pero Dios no quiere que su pueblo esté humillado. Dios quiere que su pueblo alcance la plenitud que solamente Él tiene guardado para ellos. En este punto, hermanos, es necesario volvernos a preguntar, ¿cómo estamos hoy nosotros? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo algún proceso personal en el cual no vemos la luz al final del túnel? ¿Cuántos de nosotros empezamos a hacer estas expresiones de no sé por qué Dios no responde, Dios no me escucha, ya ha pasado mucho tiempo y mis fuerzas se han cansado, ya estoy cansado de vivir este proceso de sumisión ante la injusticia y poder preguntarnos cualquier tipo de cosas? Hoy, hermanos, el Señor nos quiere invitar
a que así como estamos aprendiendo en el ejemplo de Israel, nosotros podamos, hermanos, poner a Dios en el lugar que le pertenece, en el primer lugar. Y a partir de eso entonces, pedirle a Dios que Él nos reconfigure, que Él permita que podamos salir pronto de ese proceso de adversidad. Quiero pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, hermanos, es donde me gustaría empezar a contextualizar. ¿Qué tan rápido perdemos o solemos perder la fe, hermanos? ¿Qué tan fácil es para nosotros quizá encontrarnos quizá voy a usar esta expresión, aunque ninguna adversidad es simple, pero en la adversidad más simple y tener desesperanza? Hago esta pregunta porque lo complicado en la adversidad es tener esperanza de que todo va a salir bien. Y sin embargo es una de las invitaciones que Dios nos hace cuando hemos decidido seguirle. No perder la esperanza en que Él está caminando junto con nosotros. ¿Qué tan fieles somos al proceso? Esta expresión, hermanos, en alguna ocasión la escuché, serle fiel al proceso. Es decir, reconocer que si nosotros conocemos a un Dios de amor, nosotros tener por seguro que esto no es un castigo, que estas son cosas que pasan y que nos tocó que nos pasara a nosotros. Quizá alguna enfermedad, quizá alguna desventura, pero reconocer que incluso ahí tenemos un Dios que nos sigue amando. Que no importa que estemos en el hoyo, Él está dispuesto a sacarnos una y otra vez de ahí, porque ya lo ha hecho 1, 2, 3 veces y lo seguirá haciendo. ¿Qué tanto decidimos confiar más en nosotros que en Dios? Usar expresiones de, yo ya he pasado por esto y sé que esto no va a durar más de lo necesario. Pero nos olvidamos que en medio de eso sigue estando Dios ahí. Reconocer que es por Dios de que podemos librar esa adversidad de la mejor forma posible. ¿Qué tan transparentes somos al acercarnos a Dios? ¿Qué tanto confiamos en que lo mejor está por venir? Solo Dios y nosotros, hermanos, sabemos la complejidad de nuestras adversidades, pero siempre es mejor vivirlas con Él de nuestro lado. Es decir, yo por más, hermanos, que los frecuente 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, nunca voy a saber la profundidad de las adversidades que usted viva. Pero hay alguien que sí las conoce, y ese alguien es Dios. Y si con ese alguien que lo sabe todo no somos transparentes, entonces con nadie lo seremos. Así que una de las invitaciones y aplicaciones de este mensaje es que seamos abiertos con nuestro Dios en medio de nuestras adversidades. Que la vivamos con fe, como solamente se vive, hermanos, del lado de nuestro Dios. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, para encontrar, o la siguiente expresión es que para encontrar, hermanos, hay que ¿qué? Hay que buscar. Y si nosotros decidimos vivir un proceso de adversidad y, como dice esa expresión, hacernos bolita, sumergirnos en nuestra depresión, llorar lo que tenemos que llorar, pero sin hacer nada, ¿qué va a pasar después, hermanos? Seguiremos sumidos en nuestra adversidad. El Señor, hermanos, en el proceso de la historia de Job, ustedes recordarán la historia de Job. Una persona que, hermanos, lo tiene todo, ¿verdad? A nosotros se nos puede olvidar porque la Escritura fácilmente pudo decir, Job lo tenía todo. Y Job lo pierde, ¿qué, hermanos? ¿Qué tanto perdió Job? Todo lo que tenía. Y es en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 37 o 38 de Job, que Dios sacude a Job y le dice, ya basta de que te desgarres, ese no eres tú. Vamos a hablar de frente para que tú salgas de eso. Así que cíñete de tu gloria y seguiremos caminando hacia adelante. ¿Podemos nosotros vivir un proceso de adversidad en el cual nos dejemos sumir por nuestro dolor y nuestro temor? Pero la intención de Dios para nosotros, hermanos, no es que estemos
no es que estemos avergonzados. El Señor quiere que nos vistamos de la gloria que solamente Él le dota a sus hijos. Que vivamos ese proceso de adversidad como quien confía en Dios para salir adelante tomados de su mano. Nada de lo que vivimos es producto de la casualidad. Dios tiene un propósito para nosotros y si confiamos en Él podemos encontrarlo. Israel, hermanos, perdió la brújula debido a preferir poner atención a aspectos secundarios de su vida religiosa, enmudeciendo a Dios y no priorizando el propósito para ellos. Pero hay una gran diferencia entre Israel y nosotros. Ellos, hermanos, no tenían a Cristo y nosotros sí lo tenemos. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, por supuesto que podemos vivir momentos de adversidad, pero Jesús nos dice: yo soy el camino para que salgas de ese proceso de adversidad. Nada de lo que vives lo vas a vivir solo si me tienes a mí en tu vida. Por eso escuchar, hermanos, a Jesús decirle a los que le quieren seguir: ¿estás seguro de venir conmigo? El Hijo del Hombre no tiene ni un lugar para descansar su cabeza. Es una forma de Jesús decirle: es probable que la paz que tienes hoy, que todo lo que tienes hoy que te produce gozo, el dinero, las posesiones, se pierdan, pero me vas a tener a mí. ¿Estás dispuesto a venir conmigo? Y es quizá hoy lo que el Señor nos pide, hermanos, pero estando dentro de las realidades de nuestra vida. Cuando no teníamos adversidades, seguramente era fácil decir: yo quiero seguir a Jesús. Pero estando en medio de nuestra adversidad y cuando creemos que Él no responde, es cuando se nos complica decir: yo quiero seguir en el camino de Jesús. A veces no hace falta que lo digamos, sino que nuestros actos hablan. Y nos damos cuenta cuando a uno de los nuestros está perdiendo la fe. Porque deje usted que a lo mejor se ausente aquí 1, 2, 3, quizá un mes a las reuniones. Pero quien puede ver de cerca a esa persona puede decir: esta persona sonreía antes y hoy la veo triste. Esta persona contagiaba gozo y hoy la veo ensimismada. Y seguramente nosotros tenemos la opción de acercarnos y preguntarle a esta persona qué es lo que pasa. Y al preguntarle nos damos cuenta que hemos abierto un baúl de cientos de acontecimientos donde hoy se encuentra en un hoyo. ¿Y sabe qué? Jesús nos dice que por medio de Él nosotros podemos hacer que esas personas abandonen ese hoyo en el que se encuentran. Para el pueblo, hermanos, llegar a la meta era una repetición constante de actitudes, de seguir mandamientos que hombres de fe respaldados por Dios le habían dado a su pueblo. Pero en ese proceso se habían olvidado que, así como lo dice Jesús en el mensaje a las 7 iglesias, habían quitado del centro al primer amor, que para ellos era Dios, hermanos, porque se había mostrado frente a ellos, como Él lo declara, con brazo fuerte y poder y brazo extendido. Y ellos se habían olvidado de eso y se habían concentrado en ser un pueblo con características de la época. Y es entonces necesario que en este ejercicio de contextualización nos preguntemos: ¿qué tanto nosotros estamos siendo un pueblo de nuestra época, hermanos? Un pueblo más que pone su atención en lo secundario y que quizá no echamos a andar todas nuestras fuerzas para poner a Jesús en el centro donde Él quiere y merece estar. Nuestros procesos de vida, hermanos, nos llevan a reflexionar si Jesús está en el centro o si estamos construyendo en torno a Cristo, pero poniendo a Cristo, hermanos, también como algo secundario. Poniendo en el centro, hermanos, lo prioritario y siendo fiel a la idea del Espíritu, es como podemos cumplir nuestro propósito. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Decidí poner esta pregunta: ¿qué tan cercanos estamos de encontrar el camino? Y nosotros reconociendo, hermanos, que Jesús es el camino,
qué tan cercano estamos a encontrar a Cristo? Existe una expresión que usamos, ¿verdad? Que cuando buscamos una dirección y quizá ya sabemos llegar a ese lugar, optamos por un camino que nos hace llegar más rápido, de una manera más segura y sin la mayor parte de preocupaciones que podemos realizar. A eso le hemos llamado atajos, hermanos. El atajo sirve para facilitar la distancia de un lugar a otro. El atajo lo facilita a todo si se conoce el camino. Pero si el camino se desconoce, todo puede tender a complicarse. Y decidí usar esta metáfora porque si usted es conductor y de repente se mete por un terreno lleno de baches o una tierra de terracería, uno va sufriendo los posibles daños que pueda surgirle al carro, ¿verdad? Bueno, en esta metáfora nosotros somos el carro. Y si nosotros tomamos un atajo, hermanos, en el que por comodidad digamos, bueno, pues creo que así está bien hacerlo, creo que le puede gustar a Dios, creo que puedo contentar a Cristo, pero nosotros claramente haciendo un ejercicio, podemos ver que en el camino herimos a uno o dos y decimos, bueno, es parte del negocio. De 100 solamente hería uno o dos. ¿Qué más podría salir mal? Es cuando nosotros tenemos que preguntarnos si ese es el atajo correcto para llegar a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para evaluar nuestra dependencia total a Jesús? ¿Cómo podemos nosotros construir ese camino en torno a la figura de Cristo? Hace unos momentos, hermanos, entre las alabanzas que cantábamos, reflexionaba un poco en las palabras que entonábamos y al menos un par de ellas reflexionaban de una forma sutil en el camino de seguir a Cristo. Y eso es una decisión personal. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Nadie nos ha obligado a seguir a Jesús. Todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho, yo quiero seguir a Jesús. Y en el momento en el que decidimos seguir a Cristo, hermanos, nosotros tuvimos que haber sufrido un cambio 180 grados por medio del Espíritu. Pero puede que en el proceso de cambio, hermanos, nos encontremos con situaciones que acomplejen ese proceso de renovación. No es que nosotros salgamos de aquí y pareciera que estemos brillando con un aura especial. No es así, ¿verdad? Sino que somos especiales porque ahora nuestros valores éticos, nuestros valores profesionales, nuestras relaciones familiares e interpersonales se dejan guiar por la figura de Jesús. Y menciono lo de las alabanzas, hermanos, porque las alabanzas nos llevan a reflexionar si realmente nuestra vida está girando en torno a Jesús. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, deje usted como comunidad, sino como creyentes en nuestra vida personal. Para eso sirven las reflexiones, hermanos. Las reflexiones por lo regular no nos van a venir a descubrir el hilo negro de los mensajes bíblicos. Las reflexiones sirven para eso, para reflexionar en mi propia vida. Y si yo estoy encontrando algo que está saliendo mal, tener la voluntad de decir, es momento de recular para poder ser guiado por el propósito de Dios. Lo mismo, hermanos, esto que he dicho sobre la metáfora del auto, sirve para nuestra fe. Si nos alejamos, hermanos, en el camino que llevamos de Cristo, todo puede complicarse. Pero si nosotros optamos por el camino que quizá tenga baches, que quizá esté construido en terracería en algunos procesos de nuestra vida, pero dice Jesús, entonces es por ahí. Jesús en sus mensajes dice, este es el camino estrecho, donde nadie quiere caminar, pero aquí hay salvación. El otro camino es la pista, es el camino fácil, pero este camino es el camino de complejidad, donde nos encontramos ante adversidades que quizás nunca antes habíamos pasado.
Pero ¿qué crees? Yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, la vas a librar. En esta y en la vida que viene, yo estaré contigo. Para el pueblo de Israel, hermanos, en el momento que escribe Jeremías, Jeremías no veía la luz al final del túnel. Faltaban 40 años de estar cautivo. Y las palabras que Dios le entrega al profeta es: tranquilo, todo va a estar bien, yo te voy a escuchar. ¿Cuántos años llevamos en nuestras adversidades? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? El mensaje de Dios para nosotros hoy es: todo va a terminar, así como todo empieza, todo acaba. Y me gustaría pasar a la última diapositiva. Hermanos, en este texto pongo una representación, ¿verdad?, de Jesús con uno de sus discípulos, que al escribir, él se dice ser el discípulo más amado. Él nos comparte y nos dice: yo era aquel que amaba al maestro. Y mire las palabras de Juan en Juan 11:4. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. ¿Recuerda usted en qué parte, hermano, se menciona este texto? Cuando Jesús va a presenciar el sepelio de uno de sus mejores amigos, Lázaro, es recibido con juicios, y los juicios dicen: ¿dónde estabas tú, maestro? Tu amigo, el que amas, descansa. Y mire la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Vamos a ponerle nombre a nuestras adversidades, hermanos. Vicios, problemas económicos, desempleo, falta de certidumbre en nuestra vida, crisis existencial, pecado. ¿Qué más podríamos mencionar? Bueno, hoy el mensaje del Señor es: eso que estás viviendo, ahí no termina. Ahí no va a terminar lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo servirá para mostrar que tu Dios tiene poder y que en mí vas a encontrar la solución a tus problemas. Reflexionar, hermanos, en el camino es reconocer que por caer en un bache no nos vamos a quedar allí estancados, porque el Dios en el que creemos tiene poder para sacarnos de ese bache en el que nos encontramos. Reflexionar en el camino es reconocer que aunque creamos saberlo todo, Jesús siempre tiene la última palabra y Él puede restaurar nuestra vida aun cuando esté destrozada. Reflexionar en el camino, hermanos, es poner en duda nuestras certezas. ¿Por qué? Porque en Jesús se encuentra la verdad absoluta y en Jesús podemos salir adelante. Reflexionar en Jesús es quitar del centro de nuestra vida todo aquello que no sea Él, para ponerlo a Él en el lugar que le pertenece. Y entonces, teniéndolo a Él en el centro, poder construir una vida personal, familiar, social, religiosa, de amistades, en torno a lo que Jesús quiere que suceda en nuestra vida. Y reflexionar, hermanos, en el camino es reconocer que podemos tener temor en los procesos que vivimos, pero nunca perder la fe, porque Jesús nos los ha demostrado una y otra vez, que todo va a estar bien, que esto que vivimos no es para toda la vida. Él quiere, hermanos, que teniendo fe y esperanza en lo que Él es para nosotros, engrandezcamos también el nombre de Dios y el nombre de Jesús en nuestra vida. Así que, hermanos, el mensaje de hoy, por supuesto que es un llamado al camino, pero es un llamado, hermanos, principalmente a regresar a Cristo. No importa qué tan grande sea la barrera, el Señor la puede tumbar. No importa qué tan profunda sea la zanja, Él nos puede sacar de ahí.
no importa qué enfermedad tengamos, espiritual o física, en Él estamos seguros. Quiero invitarles a que me permitan, hermanos, hacer una oración para poder concluir este mensaje y que juntos, hermanos, podamos pedirle al Señor que Él pueda orientar nuestro corazón y que Él nos pueda susurrar al oído qué es lo que viene para nosotros en nuestra vida. Que les quiero invitar a que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a concluir este mensaje. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos has permitido congregarnos en este lugar en el que por fe creemos que tú habitas, Señor. Creemos, Padre, que en este lugar hay reunión de personas, Padre, que reconocen que por sí solas no pueden, Señor. Pero que reconocemos también, Señor, que en ti encontramos luz para nuestra vida. No como aquellos, Padre, que buscan encontrar por casualidad la respuesta, sino que, Señor, hoy queremos pedirte que tú pongas en nosotros las herramientas necesarias para poder encaminar nuestra vida conforme a lo que tú tienes prediseñado para nosotros en Cristo, Señor. Permite que si estamos en el momento de adversidad más profundo de nuestra vida, Señor, la fe no decaiga, Señor, sino que nos permitas recordar que incluso los momentos de adversidad más profundas que podemos vivir sirven para engrandecerte, Señor. Sirven para demostrarle a aquellos, Señor, en el amor que tú nos instas a tener por ellos, Señor, aquellos que no te conocen en su corazón, que tú sigues estando vigente porque nos amas, Padre. Por eso, Señor, es que esta oración que elevo a ti en esta tarde tiene que ver con que las generaciones que se encuentran en este templo, Señor, podamos a su tiempo encontrar el camino de la plenitud en Cristo, Señor. Si nos ha faltado algo, Padre, sácialo. Danos un motivo más para darte gracias, Señor. Si nos encontramos en momentos de complejidad de nuestra salud, permítenos encontrar al médico adecuado, Señor, que nos dé la orientación para poder sanar, Señor. Tú que eres el doctor de doctores en nuestra vida, dale salud a nuestro corazón y a nuestra mente. A aquel que está siendo bombardeado por la depresión o por los fantasmas del pasado que aquejan su vida y sus relaciones, permite, Padre, que el pasado se quede donde no le afecta a nadie más, en el pasado, Señor. Y permite, Padre, que en ti se encuentre la nueva vida que tú quieres que experimentemos en Cristo. Y, Señor, a esta tu iglesia, Padre, permítenos estar cada día más cercanos al propósito que apartas para nosotros, Señor. Señor, permítenos crecer, pero crecer en todos los sentidos, Señor. No solamente hasta donde nuestra limitada mente llega, Señor, sino que permite, Padre, que en el proceso podamos reconocer que tú estás aquí, que no es una casualidad que nos sintamos con gozo o con alegría, porque en este lugar que habitas sentimos un abrazo y una caricia solo tuya, Señor. Levanta tu mano derecha, Señor, como lo has hecho en el pasado. Bendice a tus hijos, Padre, bendice a tus hijas, y que su vida, Señor, sean un reflejo de que tú estás en nuestros corazones. Bendito Dios, si clamamos a ti, es porque solamente a ti te tenemos, Padre. Y lo hacemos, Señor, con la certeza de que nos escuchas. Así que, Padre, nos enfrentamos nuevamente a nuestra realidad, pero queremos hacerlo contigo. Permítenos cerrar este día de reposo con alabanzas y júbilo nuevamente a ti, pero siempre reconociendo que tú estás a nuestro lado, Señor. Así que, Padre, todo esto te lo entrego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.